Pues si quieren, comenzamos con las participaciones. A mí me pareció, bueno, creo que todas las lecturas me parecen muy interesantes porque pues nos da ya muchas herramientas de cómo poder ir trabajando o implementando en este sentido de competencias, ¿no es cierto? Entonces nos da como unas ideas muy generales. Hay muchos más ejercicios que se pueden realizar, ¿no? Hay muchos más ejercicios que se pueden realizar, sobre todo en este sentido de estar presencialmente con los alumnos, ¿no? Y también ahí me pareció interesante cómo ya vienen algunos modelos de evaluación que podríamos implementar también dentro de nuestras clases, ¿no? Que me parece que en algún momento yo también les enseñé algo parecido, en el sentido de que en el bachillerato también usamos pues, ciertos tipos de evaluación parecidos a estos que propone, ¿no? Sin embargo, me gustaría que ustedes comenzaran con su participación. ¿Alguien de ustedes quiere participar? ¿No? Pues yo, Adelante, Gise. bueno, mm, con respecto a la lectura, nos mencionan pues unos ejemplos de qué es lo que podemos, qué tipo de actividades o ejercicios se pueden realizar para poder movilizar el conocimiento que se obtiene dentro de pues las clases o de las sesiones o secuencias didácticas que se emplean en el salón de clases. Ajá. Eh, proponía o nos daba algunos ejemplos de la de estas actividades y la primera era el portafolio de evidencias. Ujú. Este portafolio era pues, un instrumento eh, que evaluaba la evolución de los estudiantes al ingresar pues un periodo de clases, un periodo o un semestre o así, Ujú. eh, viendo y podemos ver su evolución su evolución y qué competencias se han adquirido a través de todo este periodo. Nos mencionaba Ajá. que pues este tipo de instrumento o de ejercicio que se puede realizar Ujú. eh, se deben se debe definir qué competencia o qué competencias se van a evaluar a través de este ejercicio y eh, desarrollar o definir el procedimiento que se va a seguir para llevar a cabo pues este ejercicio en términos de inicio, desarrollo y cierre. Ujú. Para poder evaluar este tipo de trabajos, se pueden utilizar rúbricas que tengan pues indicadores que sean dirigidos a los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ujú. Y que dicha evaluación tiene que llevar una retroalimentación, comentarios y decisiones hacia la mejora. Eh, la siguiente creo que era un mapa conceptual o mapa mental, no, mapa mental, Ujú. eh, en el que nos decía que era una forma, un instrumento que, eh, que de forma gráfica expresa los pensamientos en función de los conocimientos que vamos adquiriendo. Eh, Nos dice que este tipo de trabajos es útil
para recuperar los aprendizajes que se alcanzaron y pues va a denotar o evidenciar lo que son las habilidades y actitudes durante pues la elaboración de este mapa. Ujú. También como el anterior, pues se debe definir qué competencias competencias se van a evaluar a través del instrumento y también ver o definir qué procedimiento o cómo es que se va a desarrollar esta actividad en términos de inicio, desarrollo y cierre. Ok. El mapa conceptual nos decía que aquí se expresan pues ideas o conceptos de forma gráfica de acuerdo a una relación jerárquica. Ujú. Em, la elaboración pues va a favorecer también el aprendizaje significativo. Em, Va a esquematizar, es que sí, eso, la Ujú. claridad de los instrumentos conceptuales y que van haciendo pues los alumnos. Em, y va a evidenciar, me parece que aspectos procedimentales y actitudinales. Me parece que luego sigue el programa de radio escolar. Ujú. Oh, creo que sí. Dice que este recurso nos va a permitir pues evidenciar competencias que van a desarrollar los alumnos, ya que los mismos alumnos hacen el diseño, organizan y movilizan los recursos conceptuales que ya poseen. Y también va a evidenciar aspectos procedimentales y actitudinales, ya que, pues como ya lo dije, los alumnos son encargados del diseño, de su elaboración, de la comunicación y pues ellos van a organizar, digamos, todo el contenido que se va a plasmar en el radio, bueno, que se va a transmitir. Ujú. También está lo que es el periódico noticiero escolar. También aquí va a, a activar diversos recursos de los alumnos, ya que porque ellos también son los encargados de su elaboración. Ujú. Entonces, hace mm, sea evidente de cierta manera las habilidades de expresión eh, escrita y pues las habilidades organizativas y actitudes para pues trabajar en equipo. Ok. Eh, mm, el debate escolar, ajá, que pues permite pues exponer ante un público conceptos que previamente pues son investigados o consultados de diferentes fuentes. Ujú. Aquí se van a confrontar puntos de vista y entonces este tipo de actividades nos va a permitir valorar lo que son aspectos conceptuales, actitudes, habilidades y pues estrategias de abordaje. Además, nos va a facilitar o es útil para buscar información, movilizar los recursos conceptuales que ya tenemos o que ya tienen los alumnos. Va a exponer cómo se expone en forma oral y va a evidenciar también las ideas y puntos de vista.
que tiene cada alumno y el grado de desarrollo de la habilidad. También va a evidenciar pues, actitudes participativas y posturas que adopta cada alumno. Y me parece que el último era el cartel, Ajá. en donde pues nos sirve para informar o hacer anuncios a diferentes personas que se encuentran pues en movimiento. Eh, este recurso está compuesto pues de imágenes y de un texto breve para que pues tenga el mensaje que se busca transmitir pues tenga una mayor fuerza. Nos dice que para fines didácticos Ujú. eh, se pueden considerar o que hay dos tipos de carteles, los que son informativos y Ujú. los formativos. Los informativos solo van a difundir un mensaje y las personas se van a enterar de algo Ujú. y los carteles formativos van a tener pues la capacidad de generar conocimientos, cambios de valores y actitudes. Ok. Se valoran diferentes competencias como es comunicarse con claridad y la fluidez Ok. y la interacción en distintos contextos. Y pues eso es todo. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Gise. Sí, de hecho, solamente creo que te faltó uno, el cortometraje o el video cortometraje, Oh, pero sí. tiene igual, muy parecido al, al programa de radio, ¿no? Claro, con sus diferencias técnicas y en consecuencia sus diferencias visuales, ¿no? Y auditivas. Sin embargo, tienen muchas cosas en común, por ejemplo, en el caso del audio o en el caso um, de esta estrategia didáctica de audio. Bueno, se enseña a los jóvenes a hacer un guión, ¿no? O, hacer un pequeño guión de lo que se va a hablar, cuando le toca hablar a cada quien, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con el cortometraje, ¿no? En el momento en el que se hace precisamente un pequeño sketch o un pequeño corto de algo que quieres explicar de un tema en específico, ¿no? Y también se tienen que hacer ciertos guiones, no sé. Falta también aquí, en este sentido de los guiones, faltan quizás también las obras de teatro o las interpretaciones, etcétera, etcétera, que también se podrían eh, usar en estas estrategias, ¿no? Que pues precisamente movilizan ese conocimiento, ¿no? O esos conceptos debido a que los aplicamos, ¿no es cierto? Es decir, debido a que los ponemos en marcha. Bien, antes de que continúe, me gustaría que alguien más diera sus comentarios. ¿Qué cosa es lo que le pareció interesante de de esta lectura, ¿no? De esta clase? No sé, Itzel, ¿nos quisieras comentar algo? Sí, retomando lo que mi compañera ahora sí compartido de la lectura, realmente pues nos damos cuenta que son instrumentos o métodos que llevamos a cabo, pues creo que habitualmente en lo que es en el enfoque educativo. Bueno, en cuestión también son como herramientas muy favorables, por ejemplo, en cuestión del mapa mental, Ujú. que simplemente con implementar pues imágenes y palabras claves, pues nosotros o los jóvenes pueden tener pues esa capacidad de tener la información
un poco fácilmente, ¿no? En el visualizar las imágenes, pues se les hará un poco más fácil el recordar el tema o saber de qué trata. Por ejemplo, en el mapa conceptual, que pues como lo dice su nombre, se forma mediante a conceptos, pues ese es otro instrumento pues también muy pues aplicable, ¿no? Para que también aborden lo que es el tema fácilmente. Lo que estaba hablando en cuestión del cortometraje, pues también es otra forma de poder compartir la información, tal vez de una forma un poco más llamativa, al igual que elaborar un cartel, eh, implementar imágenes y llenarlo de tanta información, también es otro instrumento de poder compartir pues con facilidad la información. Y pues yo creo que, bueno, como vuelvo a repetir, son instrumentos que realmente pues facilitan el compartir cualquier tema que a lo mejor nosotros queramos implementar en alguna clase. Ok, muchas gracias, Itzel. Muchas gracias por tu participación. Em, Compañera Abby, ¿nos quiere comentar algo? Sí, pues Adelante. nada, solamente decir que, mm, bueno, como ya lo había dicho Itzel, eh, pues son actividades o estrategias, ay, perdón, eh, que pues se ponen a trabajar para lograr pues objetivos de aprendizaje y pues obviamente es importante saber en qué consiste cada uno, cómo se utiliza y qué se espera de pues de estas herramientas o qué beneficios nos tienen. Eh, También pues nos ayudan a observar la evolución o el dominio que nosotros tenemos de pues de ciertos contenidos. Ujú. Ok, muchas gracias. Bere, si gustas, puedes participar escribiendo tu comentario. A veces no tienes muy buena señal, o si tienes la posibilidad, lo puedes hacer también abriendo el micrófono. Sí, pues, yo creo que me equivoqué de lectura. Ah, ok, ok, bueno. Es una que habla de la información, no sé si me equivoqué de páginas o de lectura. Se me hace que de lectura porque hay varios libros con estos autores. Bueno, hay dos libros creo y entonces traen temas diferentes. Pero Ah, bueno, sí, porque ya escuchando las participaciones de mis compañeras, ajá, ellas hablan de los instrumentos que conocemos ajá, y que hemos utilizado a lo largo pues de nuestra estancia en la escuela, pero yo leí otro acerca de la formación de equipos, entonces ya me di cuenta que sí me equivoqué. bueno, no te preocupes. Pero retomando lo que dicen mis compañeras, Adelante. sí tenemos en nuestras manos muchos instrumentos que podemos utilizar para poder impartir una clase y que los alumnos puedan manejar esa información de una manera más fácil, como en ocasiones hemos utilizado eh, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, son solo para resumir o ordenar mejor la información y que sea más entendible. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, Bere. Muchas gracias. Bueno, ok, continuando con este tema, nos damos cuenta que es muy importante tener estas herramientas o estas estrategias y además estas formas de realizar la evaluación con respecto a estas
herramientas, ¿no? O estas estrategias didácticas que nos van a servir en cierto sentido o puntualmente para alcanzar ciertos objetivos o para alcanzar ciertas metas con respecto a lo educativo, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, ya lo mencionó Gise, el portafolio de evidencias, que debemos de tener en cuenta que un portafolio de evidencias no es todos los trabajos que están haciendo los muchachos sin más, ¿no? No es solamente guardar esos trabajos para que al final veamos cuáles son los trabajos que tienen, cuántos son los que tienen y poner una calificación de acuerdo a esos trabajos que tienen. Es decir, si son 10 trabajos y nada más tienen 7, bueno, pues entonces tendría 7 porque no entregaste todos tus trabajos, ¿no? Sino en este sentido de ir viendo la evolución de las competencias que desde un momento nos propusimos en este periodo. Por lo general es en el bachillerato, por lo general es en cada corte, ¿no? Es decir, cada mes y medio, a veces cada 2 meses, ¿no? Son 3 cortes, entonces hasta ahí les tomamos en cuenta y vemos en este momento o en ese momento de ir revisando sus trabajos dentro del portafolio de evidencias, nos vamos dando cuenta cuál es la evolución tal vez en una competencia de escritura, ¿no es cierto? Es decir, se les pide que redacten algo, se les pide que utilicen estos medios lingüísticos con los que cuentan y entonces te das cuenta en ese proceso de revisar los trabajos que precisamente hay una evolución en esa competencia, ¿no? Es decir, que su capacidad lingüística es precisamente mejor que cuando inició o iniciamos en esa materia. Algo parecido hacemos nosotros, ¿no? Dentro de la universidad. Es decir, hagamos una remembranza o hagamos una recuperación de nuestros primeros estados cognitivos al inicio de la licenciatura y veamos en qué estado estamos en este momento. Otro ejemplo, veamos los trabajos que hacíamos al principio, digamos, de nuestra estancia en los primeros cuatrimestres y veamos cuál ha sido nuestra evolución. En ese sentido tenemos nosotros mismos, nosotras mismas, un portafolio de evidencias. Es decir, vamos viendo cómo hemos avanzado en nuestra redacción, cómo hemos avanzado en nuestras participaciones, cómo es que ahora nos pasa como a estos niños pequeños, ¿no? Nos pasa como a estos niños pequeños que cuando empiezan a hablar dicen 2 o 3 palabras, pero eventualmente empiezan a unir estos pensamientos y ya hacen oraciones, ¿no es cierto? De repente, un niño que ya tiene 5 o 6 años, ya te hace una conversación coherente, ¿no? Hay algunos otros niños o niñas que desde antes, es decir, van agarrando esas palabras y van haciendo este proceso cognitivo y finalmente ya pueden elaborar una conversación, ¿no? Una conversación más objetiva, es decir, más clara, más coherente, ¿no? Del todo el cúmulo de palabras que tienen. En ese sentido, ellos van guardando dentro de su memoria este portafolio, ¿no? Este portafolio de evidencias que nosotros estamos viendo ya aplicadas en la vida real, digamos. Un niño más pequeño, por ejemplo, cuando es bebé, cuando recién ha nacido,
lo único que hace es llorar, ¿no? Pero tú no sabes si llora porque tiene frío, o porque tiene hambre, o porque ya se hizo del baño, o porque simplemente tiene ganas de llorar, etcétera. No sabes, ¿no? Conforme el niño va creciendo, va adquiriendo esas competencias de comunicación, ¿no es cierto? Todavía no habla, ¿no? Todavía no habla. Es decir, conforme él va creciendo, va obteniendo estos movimientos, va adquiriendo esta forma de ser, de reírse, ¿no? Ya le sonríes y él entiende que es algo eh, bueno y te sonríe, ¿no? Empieza a, conforme va creciendo y va adquiriendo más competencias, empieza a señalar lo que él desea, aunque todavía no quiere, no puede hablar, pero digamos, va adquiriendo esas competencias. Entonces, en esa comparación, pues precisamente es, digamos, como este portafolio de evidencias, ¿no? Todos y todas vamos adquiriendo estas evidencias, este portafolio, ¿no? De alguna manera. Y se van haciendo evidentes, por eso se llama de evidencias, porque son evidentes, ¿no? De que se pueden ir usando, ¿no? De que podemos irlas ocupando para resolver tales o cuales problemas, ¿no? En ese sentido, nosotros necesitamos este portafolio de evidencias o esta herramienta como portafolio de evidencias no solamente para ver cuántos trabajos hizo el niño o la niña, ¿no? O el joven o la señorita, sino necesitamos este portafolio para ir haciendo una evaluación, digamos, formativa, ¿no? Es decir, vamos llevando un registro sistemático de todas estas evidencias que se están pidiendo a los alumnos, ¿no? Y eventualmente vamos viendo cómo es que van alcanzando ese nivel de competencia. Como lo decía Gise, ¿no? Se debe definir un inicio, es una secuencia didáctica, digamos, o es un instrumento didáctico, y entonces dentro de los instrumentos didácticos que están dentro precisamente de las secuencias didácticas o de las planeaciones didácticas, necesariamente necesita tener un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? En ese sentido, todos los instrumentos que vayamos a aplicar tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Ok, en el caso de nosotros, a ver, ¿cuál es el inicio de esta estrategia de entregarles las lecturas? ¿No? Es decir, de estas estrategias de que ustedes hagan ese leído o esa conversación con las lecturas que se les propone, ¿no? Ese es el inicio, ¿sale? Se les proporciona, en este caso, en esta estrategia de lectura, se les proporciona a ustedes el documento, ¿no? Este documento, en el desarrollo que ya les pertenece a ustedes, es la lectura, y dentro de ese desarrollo es precisamente la toma de notas. Dentro de ese desarrollo es precisamente también la unión de estas ideas, esta vinculación de estas ideas propuestas en la lectura, para que finalmente dentro de ese mismo desarrollo yo venga aquí y lo comente. Es decir, yo que ya leí la lectura, ya hice mi lectura, ya hice mi toma de notas, ya hice mi unión de estos temas o de estas de esto me interesó, y entonces ahora en este mismo desarrollo lo vengo y lo expongo, ¿no? Es decir, hago mi participación.
Bueno, ¿y cuál es el cierre entonces? Ah, bueno, pues el cierre es precisamente esta retroalimentación que ya hace su servidor. Es decir, ustedes ya participaron, ustedes ya leyeron, ustedes ya tomaron notas, ustedes ya unieron puntos y bueno, toca esta retroalimentación. Es decir, no quedarnos como que, ah, sí, ya sabía, ¿no? Es el portafolio de evidencias. Ya lo sabía. Es no sé, el cartel. Ya también lo sabía porque lo hacía, etcétera, etcétera. Sino ir más allá a profundidad con respecto a precisamente esta retroalimentación que debemos de recibir con respecto a estos instrumentos, ¿no? En ese sentido, también nosotros y nosotras tenemos este inicio, este desarrollo y este cierre. Claro que también en este desarrollo, además de hacer esa unión de puntos de participación, de esa, esa lectura, ¿no? También se les pide dentro de ese desarrollo un trabajo práctico, ¿no es cierto? Se les pide que ustedes se graben explicando o tratando de explicar el tema o se les pide que hagan un audio o se les pide que hagan quizás un reporte de lectura o se les pide quizás, es decir, hay también un trabajo práctico, ¿no? Se lleva a la práctica en el sentido de entregar ese trabajo, ¿no? Y todo eso está en el desarrollo, ¿vale? Todo eso está en el desarrollo. Es decir, hay un inicio, hay un desarrollo y finalmente en el cierre quizás también podríamos tomar esto como la participación de ustedes como cierre y después la retroalimentación. Denme un segundito. Mai, tu bodoque está bien helado. Ponle un suéter. ¿Y eso? Ponle un suétercito. Bien, ya regresé. Una disculpa. Bueno, entonces, con respecto a la evaluación, algo que es muy importante con respecto a esta evaluación y que, bueno, políticamente o burocráticamente sí es necesario tener un espacio donde podamos poner precisamente una evaluación, ¿no? Recordemos que la evaluación es muy difícil, sobre todo en este sentido de evaluar para pasar o reprobar, ¿no? Y en este sentido, la herramienta de evaluación son precisamente estas rúbricas donde se pone precisamente el texto que nosotros queremos evaluar. Por ejemplo, en este portafolio de evidencias puede ser un portafolio de evidencias individual, ¿no? O también un portafolio de evidencias grupal. Y fíjense cómo aquí en esta rúbrica de evaluación dice colabora con su par para completar el portafolio. Regular, eso significa la R. Bien, muy bien, excelente, ¿no? Excelente es la máxima calificación. En ese sentido, parte de la evaluación. Estos instrumentos también son... adelante. Adelante. Ok. Estos instrumentos de participación, de evaluación, son muy, muy importantes para que podamos tener quizás algo escrito de cómo va el portafolio o el instrumento que vayamos a evaluar, ¿no? En ese sentido, tomando esta evaluación, por ejemplo, en el caso de que un, este trabajo sea en todos regular,
bueno, ¿qué tendremos que hacer? Pues buscar entonces la manera de cómo llenar esos espacios de falta de participación para que eventualmente se convierta en un bien, ¿no? Donde ya los dos o los tres o los que estén en el equipo trabajan, ¿no? Por eso es importante llevar un instrumento, una rúbrica de evaluación para saber en qué podemos ayudar a los jóvenes, ¿no? A mejorar. Eh, bueno, pasa lo mismo con el mapa mental. También hay un inicio, un desarrollo, un cierre, ¿no? Y como bien lo comentaba, me parece que Itzel, de que precisamente el mapa mental es estas imágenes con ciertos, digamos, eh, palabras, con ciertos tecnicismos que me van a representar algo unidas por un montón de culebritas, ¿no? O un montón de líneas que me van a representar algo dentro de este objetivo de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, claro que ya lo hemos usado, claro que lo hemos puesto en práctica y que nosotros en la vida diaria vamos usando mapas mentales. Miren, por ejemplo, un ejemplo que a mí me pasa mucho, o bueno, un ejemplo de lo que a mí me sucede con respecto a mi aprendizaje, es que yo asocio en este mapa mental, asocio imágenes con algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucho problema para memorizar cosas. Yo no puedo memorizar cosas. No me es posible. Y entonces, bueno, buscando en la internet, bueno, equipos de cómputo, bueno, todo lo que tiene que ver con la informática o con las tecnologías, eh, pues yo buscaba un, eh, un proveedor, pero que me vendiera por muchos equipos, ¿no? Y yo sé cómo se le llama a eso, ¿no? Yo sé cómo se le llama a eso. Sin embargo, cada vez que me quería yo acordar, se me olvidaba, ¿no? Cada vez que me quería yo acordar, se me olvidaba. ¿Por qué? Porque no me acordaba cómo se decía comprar por una cantidad grande, ¿no? Es decir, comprar 5 equipos, 3 equipos, o 4 o 10 procesadores, etcétera, 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 ¿no? Hasta que uní esto con una palabra que uso más cotidianamente. Por ejemplo, cuando compro un terreno o cuando se vende un terreno, se le dice se vende lote, ¿no? Es decir, se vende un espacio de tierra donde tú puedes construir, etcétera, etcétera. Y entonces lo que yo hice en este sentido de mapa mental es precisamente que cuando yo quiero buscar por cantidades grandes, entonces ya busco, por ejemplo, tarjetas madre por lote, ¿no? Es decir, por una cantidad, ya sea por 5 por 10 por 7. Y esa es una unión que en mi caso me funciona. Porque ahora quiero acordarme cuál es el nombre y entonces me acuerdo del terreno y el terreno lo asocio con el lote, ¿no? Y así nos pasa a nosotros con muchos de nuestros aprendizajes. Por lo general asociamos cosas. En ese sentido, es importante también para los alumnos que asocien estos conocimientos de una forma tal vez plasmada en la libreta o en algún espacio físico usando precisamente un mapa mental, ¿no? En ese sentido, bueno, es una muy buena herramienta también para no aprendernos, digo, no memorizarnos las cosas, sino asociar esas cosas, ¿no? Y bueno, también tiene un inicio, un desarrollo, un cierre y también hay una forma de evaluar, ¿no? Aquí dice nivel bronce, nivel plata, nivel oro,
¿no? Claro que estas rúbricas de evaluación tienen sus inconvenientes, no son del todo perfectas, pero bueno, se intenta tener algo ya más físico. Y bueno, pasa lo mismo con el mapa conceptual, ustedes ya lo saben trabajar. También trae una rúbrica de evaluación. Esta rúbrica viene solamente con sí y con no. También no incluye, si se dan cuenta, estos no han incluido números, no son cuantitativos, sino son más herramientas cualitativas. Y bueno, el video cortometraje. Ya les decía yo al principio que dentro del video cortometraje lo que se busca es la competencia en este sentido de ser, de tener libertad quizás en lo lingüístico, en los movimientos corporales, en la actuación, etcétera. Es muy importante o es muy bueno poder trabajar con estos tipos de cortometrajes, ¿no? O con este tipo de obras. De hecho, si ustedes en algún momento intentan hacer algo así con sus alumnos, se van a dar cuenta de que los mismos jóvenes tienen muchas habilidades con respecto a esto de la actuación, ¿no? Y bueno, obviamente debe tener, como todos, un inicio, un desarrollo, un cierre y finalmente cómo se evalúa. Aquí claro que se evalúan aquellos datos, aquellos aspectos técnicos, estéticos, expresivos, etcétera, ¿no? Para ver qué calidad de alumnos tenemos, ¿no? Miren, fíjense, eh, una experiencia, y ya con esto voy a ir cerrando, una experiencia con respecto a los alumnos del bachillerato. El semestre pasado me tocaba en artística un tema que se llamaba fotografía, ¿no? Eh, Obviamente se les da la teoría, hay algunos que la leen, hay otros que no la leen, se les da la teoría y al final se les pide que con sus teléfonos, o al menos esto fue lo que yo les solicité, se les pide que con sus teléfonos tomen una foto o varias fotos del lugar donde viven, ¿no? Y, y los muchachos hicieron unas fotos excelentes, ¿no? Los que entregaron, claro, hicieron unas fotos excelentes, trataron de capturar todo lo que la vista captura en una fotografía. Es decir, muchos de ellos quizás van a tener esta calidad o van a enfocarse a la fotografía. También me tocó esta parte de cine y lo que se les pedía era que ellas relataran, se grabaran a sí mismas y relataran qué hay en su pueblo, ¿no? Una narración sencilla, ¿no? Y claro, les falla porque no tienen estos principios de un guión. Y les pasó como a nosotros nos pasó cuando hicimos nuestro primer video. Estábamos nerviosos o estábamos nerviosas, sentíamos como raro, ¿no? Sin embargo, también se dan cuenta de esas otras capacidades que los jóvenes, o de esas otras competencias que los jóvenes tienen pues en sus manos, ¿no? Tienen estas herramientas que les pueden funcionar para saber que pueden lograr más cosas, ¿no? En ese sentido, se evalúan ese tipo de competencias y se les fuerza a este límite máximo de aprender algo nuevo que quizás ya tienen en las manos, pero que no han trabajado, ¿no? Algo que también me parece importante es el programa de radio escolar. Claro que, bueno, sí necesitamos tener ciertos aditamentos tecnológicos para llevarlo a cabo,
Sin embargo, estaría muy estupendo. Imagínense que nosotros, dentro de la universidad, específicamente los de pedagogía, hiciéramos una radio escolar, ¿no? Estaría estupendo. Claro, con todos los protocolos, con los micrófonos, con lo que sea necesario y, y además de radio, informar digamos, con ese instrumento a la masa estudiantil. Eso también se podría realizar. Es decir, son ciertos instrumentos que te sacan de lo cotidiano, de la cotidianidad, y te llevan precisamente a experimentar nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Bueno, menciona también el periódico escolar y finalmente el debate escolar, lo cual también es importante. Uno debe de buscar esos espacios, esos temas que a ellos les gusta y practicar el debate. Sabían que el debate es muy bueno porque hace a los jóvenes más expertos defendiendo su postura. De hecho, nosotros y nosotras deberíamos de siempre estar cuestionando todo. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace aquello? Qué es lo que están pretendiendo enseñar? Etcétera. Cuando uno cuestiona el porqué de las cosas, aprende uno más debido a que pues estamos en constante eh, investigación, ¿no? Lo cual también es una competencia que se intenta lograr, ¿no? La investigación. Es decir, que no solamente lo que está aquí en las lecturas y lo que dice el profesor o la profesora se quede como cierto, ¿no? Que se crea por fe, sino que se investigue y se argumente o se esté en contra o no se esté de acuerdo del todo, pero claro, con argumentos, ¿no? De esa manera avanzaremos en nuestras competencias cognitivas. Y bueno, lo que explicaba me parece que Avi, que es el cartel, bueno, todas hablaron de ello, pero que finalmente son, digamos, estrategias que me permiten dar una información y que puede ser también para obtener un, un conocimiento, que podamos obtener un conocimiento y que también tiene su inicio, su desarrollo y su cierre y que también se puede evaluar con alguna rúbrica de evaluación, ¿no? Bien, existen muchos otros formas de evaluar, ¿no? Existen muchas otras formas de evaluar. Eh, por ejemplo, con la participación en clase, por ejemplo, con eh, un trabajo que no se pidió, pero que esta persona o este alumno o alumna lo quiere entregar de esa manera y además te lo explica y lo argumenta. Es decir, hay muchas formas de obtener el conocimiento. Bien, yo voy a cerrar aquí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que abonar. Les escucho. ¿No? No, profe, creo que no. ¿Todo bien? No, todo bien. Ok, bueno, Sí, todo bien. muchas gracias. Bien, pues bueno, yo le dejaría aquí, les voy a compartir su trabajo para la próxima em, clase, que es la sesión 11. Tendríamos la sesión 11 y sería la 4.1, aprendizaje basado en problemas, y la 4.2, que sería el método de casos. Aprendizaje basado en problemas y el método de casos.
Bien, y ya que vimos precisamente estas estrategias didácticas para movilizar el conocimiento, pues podríamos hacer un cartel digital, ¿no? Vamos a hacer un cartel digital, ya sea que sea, bueno, válgase la redundancia, cualquiera de las dos formas que propone el cartel, ¿sale? Ya sea informativo o sea de conocimiento, ¿no? Entonces sería un cartelito para, eh, para la próxima clase, ¿les parece? ¿Nada más sería el cartel sobre la lectura o cómo? Sí, nada más el cartelito sobre las dos lecturitas, que es el aprendizaje basado en problemas, y ya sea que sea informativo o de conocimiento, que me enseñe algo, y el método de casos. Ok, Lick. Muy bien. Sí, Lick. Ok, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda o algo que comentar. ¿Todo bien? No, Lick, todo No, bien. profe, todo bien. Ok, bueno, pues entonces yo me despediría de ustedes. Nos veríamos la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Y un abrazo a todas y a todos. Y si necesitan saber de sus trabajos que aún adeudan, pues bueno, háganmelo saber. Quizás no les conteste luego, luego, pero sí les contesto. Entonces, que tengan un bonito día y nos veremos en la otra conversación.